Nosotros también mismos vamos a dejar todo lo que nos da el Padre. Buenas noches, nuevamente todo. ¿Qué tal? Nos saludamos y a los que ven también. Decimos buenas noches. Buenas noches nuevamente, entonces, con quienes nos vimos ayer y con los que no nos hemos visto desde la semana pasada. Bien, espero que este inicio de semana sea de bendición, sobre todo hoy que vamos a aprender una nueva parábola. ¿Están todos preparados? ¿Preparados? Amén. También, como preparar nuestro campo, si vamos a arar un poquito, ¿sí? Para poder preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. Entonces vamos con la siguiente canción. Amén. Bien. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Yo sé, aquí conmigo estés. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Se pausó. Se fue el audio. Por favor, fue mi internet. Foto. Ya, ahora sí, continuamos. Todo es posible. Todo lo puedo. Por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren. Cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que creo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. Todo es posible.
tribulaciones, nuestras aflicciones, todo lo ponemos, porque para Él no hay nada imposible. Por eso que ahora también llega el momento de las oración para poder prepararnos para ello, ¿cierto? Por eso hoy como representante está Keren Bauer, entonces metemos nuestras manos, cerremos los ojos y inclinemos el rostro en reverencia al Señor. Amén. Amén, muy bien, nos disponemos todos para orar. Santo Padre Dios, Creador de cielo y tierra, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por darnos esta oportunidad preciosa, Señor, para que cada día, Señor, aprendamos tu palabra, Señor, y guardamos en nuestra mente y corazón. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de dar cada día, Señor, aprender cada día de tus palabras, Señor, de tus misterios. Señor, ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, guardemos tu palabra en nuestra mente y corazón, Señor. Y Señor, seamos preciosas personas, Señor, con ese conocimiento que Cristo desea poner en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que te pagues este pecado, Señor, y que todo ataque al enemigo, Señor, que se interponga, Señor, durante la clase, Señor. Nosotros podamos, Señor, ser valientes, Señor, y podamos guardar esas palabras, Señor. Sabemos, Señor, que en estos tiempos, Señor, el enemigo está por venir, Señor, porque estamos aprendiendo tu palabra, Señor, y estamos aprendiendo cada día de su misericordia. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que guardes, Señor, nuestro corazón, Señor, y nos veas tu preciosa palabra, Señor, y que sepamos guardarla. Y, Señor, muchas gracias por el santo y por darnos tu hermosa palabra, Señor. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el precioso nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Nos hemos preparado entonces con alabanza, con oración. Amén. Espero que todos hayamos juntado el corazón, ¿sí? en uno solo para la oración también. Entonces también para allá, como ya estamos bien preparados y ya hemos arado bien nuestro campo, vamos a recibir a instructora Aiden con fuertes aplausos, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ansani, Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias. Amén. Ya, hoy también les doy una sincera bienvenida a todos ustedes que hoy también han venido a escuchar la preciosa palabra de Dios y damos las gracias y gloria a Dios por permitirnos esta valiosa palabra en este tiempo. Amén. Amén. Bueno, realmente espero que en este tiempo todos nosotros podamos llegar a comprender la misma gracia y esperanza a través de la palabra. Ya, la vez pasado, ya, la semana pasada hemos aprendido sobre alimento. ¿Todos se recuerdan? ¿Todos se entienden bien? Amén. Amén. Bueno, pero hay muchos como estudiantes han preguntado sobre como enviado por un pastor, enviado por Jesús. ¿Por qué aparecer este enviado? O no entiende muy bien en este proceso. Por eso quisiera dar una explicación como adicional sobre ello. Y anteriormente habíamos visto 5 etapas sobre el proceso en que se cumplen las profecías. ¿Recuerdan? Sí, pacto, traición, destrucción, reunión y venida. A ver, bueno, así vimos el tiempo de Génesis como tiempo de Adán. Dios estableció un pacto. Ya, Dios hizo un pacto con Adán, pero Adán fue engañado por la serpiente y terminó pecando. Por causa de ellos ocurrió el hecho de la traición, ¿verdad? amén. Ya, Amén. y debido al pecado, Dios se apartó al mundo de Adán y como al irse Dios, vino sobre ello la muerte y la destrucción.
después Dios escogió a Noé y por medio de Noé realizó la obra de reunir. Y es allí donde Dios está juntamente con ellos. ¿Sí? Ya, siguiente. Ya, reunión y venida. Ya, siguiente. Y si observamos el tiempo de primera venida de Jesús, ya, Dios hizo un pacto con el pueblo escogido de Israel, físico, ¿verdad? Pero ellos fueron engañados por los falsos pastores de aquel tiempo. Al final no pudieron cumplir aquello que había pacto con Dios y que era recibir al Mesías. Por causa de ellos ocurrió la traición y Dios se apartó de ello, y aquellos quienes Dios se apartó terminan siendo destruidos por quienes los engañaron. Entonces, ¿qué obra realiza Jesús para que este Israel traidor se arrepienta de su error y sepa que ha llegado el tiempo del reino de los cielos? Moisés. Tiempo de primera venida de Jesús. ¿Quién envió? Dios a reunir. Sí, a reunir. Ya, está realizando la obra de reunir, ¿sí? Por eso la palabra que Jesús daba a conocer en este momento para reunir era el testimonio de que ahora las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido y su realidad es Jesús. Esto, según la expresión de la vez pasada, es dar alimento a tiempo, y esto es precisamente la palabra revelada, que como testimonia la realidad manifestada al cumplirse la profecía como escrita. Y el lugar donde así se reúnen es la iglesia de Jesús. ¿Ya recuerdan? ¿Ya? Ya, en este concepto, esta etapa, este orden, vamos a aplicar la segunda venida de Jesús. En segunda venida de Jesús también lo mismo, ¿sí? Se dijo que también en la segunda venida existe este mismo orden. Y el versículo bíblico relacionado que vimos fue 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 3. Jesús prometió que volvería. ¿Con quién hizo esa promesa? Israel espiritual. Ya, su discípulo también es correcto, pero en caso de ellos, como su posición es Israel espiritual, ¿sí? A ver, por eso nosotros también estamos esperando y que cumplir esta promesa, ¿verdad? Ya, bueno, por eso hizo la promesa con el Israel espiritual, pero Jesús también dijo que en el tiempo de su segunda venida habrá engaño y traición de igual manera. Y por causa de ellos ocurriría la destrucción. ¿Ya? Entonces, ¿qué obra ocurre para esto, pueblo de Dios que fueron destruidos? ¿Qué obra ocurre? ¿Qué obra ocurrirá después de destrucción? La reunión. ¿Pacto? Amén. Muy bien. Ya, muy bien. Esta es la obra de reunir que ocurre en el tiempo de la segunda venida de Jesús. ¿Sí? ¿Y quién realiza esa obra de reunir? Es el siervo prudente que vimos anteriormente, según Mateo 24, 45 al 47. Ya, es la palabra que se transmite para reunirse en el alimento a tiempo recibido de Jesús. En otras palabras, es como testifica la palabra revelada, es decir, la palabra que testimonia la realidad manifestada al cumplirse la profecía del Nuevo Testamento. Así, hay quienes escuchan y se reúnen, el lugar donde se reúnen esos reunidos en la casa del Señor. Y sobre aquellos que así se reunieron ocurre la venida de Jesús. ¿Sí me hago entender? ¿Un poco más claro?
Amén, Eso me está claro. claro. Ya. Bueno, por eso, para cumplir este orden, para cumplir este profecía, este también una profecía, para cumplir este obra, Jesús envió su pastor. Ya, siguiente. Por eso hoy vamos a iniciar el siguiente tema. Ya leamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Misterio del reino de los cielos. Ya. El tema de hoy, yo como clase pasado yo mencioné, la clase de hoy puede entender difícil. Por eso, para entender bien, deben concentrar mucho. Amén. Bueno, el alimento es algo que se come, pero no todo lo que existe se puede comer. Hay cosas que se pueden comer y hay cosas que no se pueden comer. Por eso, a lo que se puede comer se le comparo como el alimento de Dios. A lo que no se puede comer, ¿el alimento de quién? Satanás. Sí. Satanás se comparó como el alimento de Satanás. ¿Sí? ¿Cuál era el significado de este alimento de Dios? La palabra. La palabra ¿Sí? de Dios. A ver. Sí, dijimos que era la palabra de Dios. Ya, este alimento de Dios se divide según la época. Se divide el tiempo como época sellado, el tiempo revelado. Lo que mejor representaba el tiempo sellado era el Hebreos capítulo 5. Vamos a ver. ¿Quién puede leer? ¿Quién puede ayudar? Hebreos 5, 12 al 14. ¿Nadie? Amén, pastor. Ya, Delia, por favor, Delia. Buenas noches con todos. La palabra dice en Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén. Ya dicen que llegaron a ser personas que toman leche y no pueden comer ¿qué cosa? Alimento sólido. Amén. Sí. Dicen que llegaron a ser personas que no pueden comer alimento sólido. Había pasado mucho tiempo y ellos ya deberían estar en la posición de ser maestro y enseñar la palabra, pero se volvieron como principiante en el nivel de la palabra de Dios y quedaron en la posición de tener que volver a aprenderla. Por eso se dice que estas personas llegaron a ser quienes toman leche, no pueden comer alimento sólido. Lo que podemos entender desde esta perspectiva es que alguien, después de tener una como larga vida de fe, y debería estar en posición de enseñar a otro, pero al pasar mucho tiempo, en vez de enseñar, tiene que volver a aprender desde el principio. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la palabra como leche y el alimento sólido? Es diferencia. ¿Ya? La leche. ¿Ya ves? El alimento Más como pequeña. leche es para los que recién están aprendiendo de la palabra. A los El que alimento sólido y es para los que tienen madurez espiritual. Amén. Ya. Bueno, ya, por favor, recordar este concepto. ¿Sí? Es similar. Ya. La leche, en cuanto a la palabra de Dios, se le pide a ser como principiante la palabra de Dios. ¿Qué es un principiante? que recién está conociendo la palabra. Amén. Exacto. A ver, como nuevo, ¿sí? Una persona
una persona que recién como Una persona empieza. aprendiendo de a poco. Ajá, ya. Ejemplo, decimos como conductor, principiante. Así lo expresamos, ¿verdad? Amén. Vamos a usar aquí. A ver. Ya, entonces, ser principiante, la palabra de Dios, es como una persona que recién comienza a conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿esta persona conocerá bien la palabra de Dios o no? No. No, ¿verdad? No. Aunque haya ido a la iglesia durante 20 o 30 años, no sabe qué clase de la Biblia, entonces ni qué palabras está escrita en ella. No sabe bien qué sucederá cuando Dios y Jesús volverá otra vez. Si no sabe, ¿qué es? Principiante. ¿Sí? Por ejemplo, una persona obtuvo su como, licencia de conducir hace como 30 años, pero nunca ha conducido ni una sola vez. Solo tiene la licencia. Entonces, ¿esta persona es principiante o no lo es? Principiante. Sí. Porque nunca ha experimentado. Exacto, sí. Ya. Aunque hayan pasado 30 años, o 20 años, 500, como 50 años, desde que la obtuvo y siguen siendo principiante. Entonces, ¿qué pasa con esta persona también? Lo importante no es simplemente ir a la iglesia. Aunque haya ido 30 años a una academia para obtener la licencia de conducir, si no sabe hacerlo bien, sigue siendo principiante. Y no conoce la palabra que es también principiante. No es importante si uno va o no va a la iglesia o cuánto tiempo. Las personas que tienen que volver a aprender desde lo básico. La palabra de Dios está en la era del destellado. Ya veamos en versículo 13 al 14 qué clase de personas son. Todo el que toma leche, ¿quién es? ¿Toma leche? Principiante. Inexperto. Palabra de justicia. Es inexperto en la palabra de justicia. Y es como niño, ¿verdad? Es un niño. Ya, al contrario, al que come alimento sólido, ¿quién es? Los que alcanzaron la madurez. Ya está. La madurez. A ver, exacto, como una persona madura, ¿verdad? Esto, niño que toma leche, escucha palabras de principiante, pero dice que no ha experimentado algo. ¿Qué palabra? ¿Qué cosa? ¿Palabra de? La palabra de Dios. La palabra verdadera. Palabra verdadera. Justicia. Palabra de justicia. No la experimentó sobre palabra justicia. Ya, pero el que come alimento sólido, ¿habrá experimentado la palabra de justicia o no? Sí. Ya discernimiento. Exacto. Sí. Hay una diferencia entre este niño y madurez. Como tuvo experimentar de como palabra justicia o no, ¿verdad? Entonces, ya, ¿qué es esta palabra de justicia? También debemos saberlo, ¿verdad? Ya, dicen que quien ha experimentado esta palabra de justicia como usa discernimiento, ¿verdad? Ya, usando el discernimiento como pensamiento debe distinguir qué es correcto y qué es incorrecto, qué es sellado o qué es revelado. Lo que se les dice es que piensen y discernan. Entonces, usando el discernimiento, ¿qué distinguen? La palabra verdadera. El bien y el mal. Amén. Es lo justo y lo injusto. Bien y el mal. A ver, sí, según este versículo, sí, bien y el mal, ¿verdad? Ya. ¿Qué significa el bien y el mal? ¿Lo bueno es el bien y lo malo es el mal? El pecado. Amén.
El Lo que pecado. superan a Dios y lo que no agrada Si a yo, Dios. si yo golpeo hacia la cabeza de como alguien, ¿soy una persona malo? Depende de lo que está haciendo. Mediante la palabra sí sería. Realmente lo consideran cosas tan malas, todo lo que no le agrada a Dios, ¿no? Ajá, amén. Ya, muy bien. Amén, sí. Ya, personalmente puede ser como una persona mala, ¿sí? Pero el bien y el mal en la Biblia no solo hablan de eso. Está bien era Dios y el mal era Satanás. Entonces, ¿qué debemos poder hacer con las cosas de Dios y las de Satanás? Debemos poder discernir, exacto. Amén. Escucharla y discernir. Sí. Por eso debemos poder discernir. Ya, entonces vamos a ver. Ya. Haber experimentado la palabra de justicia significa poder discernir entre las cosas de Dios y las cosas de Satanás. Este discernimiento es necesario cuando llega el tiempo de revelada, ¿verdad? En la era del sellado no hay una respuesta correcta, así que no hay necesidad de discernir. Eso significa que la palabra de justicia finalmente se refiere a la palabra revelada y no haber experimentado la palabra de justicia significa no conocer la palabra revelada. Entonces, ¿en qué época se está viviendo? Se está viviendo en época de el tiempo de sellado, ¿verdad? Ya. El tiempo de sellado, ¿hay respuesta correcta o no? No. ¿Verdad? No hay. Por eso, lo único que hay son los mandamientos de hombre. Esos pensamientos se convierten en mandamientos de hombre. Por eso se dividen en diferentes denominaciones. Todos afirman que tienen la razón, pero en realidad hay algo que no conocen entre las palabras de la Biblia. ¿Conocen la historia o no? No la conozco. Historia. El tiempo de sellado, ¿ellos no conocen la historia? Y se conoce. Sí, la conocen, ¿verdad? ¿Y conocen las enseñanzas o no? Sí. Sí. También. También. Ya. ¿Y las profecías? No. Lo interpretan así. Exacto. No. Pueden leerlas, pero saber qué significa esta profecía, ¿lo saben o no? No lo entendieron. Amén. Aunque las hayan leído, pero ¿por qué no lo saben? ¿Por qué no lo entienden? Porque no está revelado. Porque no tiene la revelación. Ajá, sí. ¿Por medio de qué sellar? De Dios. ¿Por medio de Dios? Ya. ¿En qué manera como sellar profecía? Parábola. Exacto, sí. No las conocen porque están sellados como parábola. Pero llega el tiempo del bien. Ay, micrófono. Llegó el tiempo, y cuando llegó el tiempo, Dios comenzó a abrir y explicar esta palabra que estaba sellada en parábolas dentro de la profecía. ¿Por qué apareció la respuesta correcta? Ya, entonces en este tiempo revelado se conoce. ¿Verdad? Ya, si no existe la realidad completa, como no existe realidad, entonces la profecía no se ha cumplido. Entonces, desde aquí viene algo muy importante. Ya, hasta aquí todo se entiende, ¿verdad? Básico.
A ver, ya, realmente muy importante. Entre el alimento de Dios aparecieron dos tipos de alimentos según el tiempo, ¿ya? Como leche y alimento sólido. Originalmente, ¿de quién era este alimento? De Dios. De Dios. Ya, era el alimento de Dios. Ambos eran alimento de Dios. Ambos eran alimento de Dios. También la leche, cuando uno es niño, deben tomarla. Pero llegó el tiempo. Ejemplo, ahora se acabó el periodo de consumo. Ya pasó la fecha de vencimiento. Entonces, desde este momento, ¿se puede seguir tomando leche o no? Ya no. Ya no, ¿verdad? Ya no. No, ya. Si se consume después de la fecha de vencimiento, hace daño, ¿verdad? Así es. A ver. Bueno, desde la perspectiva de Dios, diría que se tome leche vencida, No. ¿verdad? Aunque antes era de Dios, aunque originalmente se podía consumir, ahora al llegar el tiempo ya no se puede tomar esa leche anterior. Así que se manda a comer un nuevo alimento. Eso es lo que está escrito acerca de comer alimento sólido. Entonces, aparecer alimento sólido desde este momento, ¿se puede seguir tomando esa leche o no? Ya no, ya. Ya no, ¿verdad? No se puede. ¿Sí? Por eso, recuerdan como... Todos recuerdan características físicas de alimento. Hay tres cosas. Tres características físicas. Si comer, vivir, ¿sí? Si no comer, morir. Algún comida puede comer, algunos no. Y por último, en este momento, algún periodo puede comer, pero se pasa este periodo, ya no puede comer, ¿verdad? Como es leche. ¿Sí? Bueno, entonces, originalmente la leche era alimento de Dios. Pero cuando llega el tiempo, como llega el tiempo de cumplimiento, cuando el tiempo revelado, aparece la palabra revelada, el tiempo del revelado, entonces esta leche es alimento de Dios o no es alimento de Dios. Sí es. Ya no, ¿verdad? No es alimento de Dios. Ya. Voy a explicar más profundamente porque, primero, no es alimento de Dios. ¿Qué queda como alimento de Dios? Solo queda el alimento sólido. Entonces, por eso, lo que se quiso decir es que, como en el tiempo en que solo se daba leche, es decir, en el tiempo sellado, las personas que debían ser llamadas como maestro. Cuando cambió este tiempo, llegó el tiempo de comer alimento sólido, volvieron a ser principiantes en las palabras de Dios, quedando ya no en la posición de enseñar, sino en la posición de tener que aprender nuevamente. Porque todo lo que hasta ahora sabían y habían aprendido se convierte en respuestas incorrectas cuando aparece la palabra realidad, palabra revelada. Se convierte en un alimento que ya no se puede comer más. Ya, un poco más explicar. Si ya llegó el tiempo revelado y aún así siguen pensando como permanecido como el tiempo sellado, dividiéndose entre denominaciones como sus sectas y peleando entre ellos. ¿Pueden escuchar esta palabra revelada o no? No. No se puede. Según el criterio de Dios, estas personas están comiendo alimento o no lo están comiendo.
No lo están No está comiendo, ¿verdad? No lo están comiendo. Usted les dio alimento sólido para comer, pero solo está tomando leche, cuya fecha de vencimiento ya pasó. Eso ya no es alimento de Dios y no es lo que Dios mandó comer, pero aún así solo buscan eso. Para explicar un poco más correctamente, ya, mira, en derecha, el tiempo sellado también se conoce la historia y enseñanza. El tiempo revelado también se conoce la historia y enseñanza. ¿En qué se diferencia solamente? Profecía. la profecía. Exacto, sí. La profecía. La profecía. Solamente se diferencia respecto a la profecía. El tiempo de sellado no es conocer el significado de la profecía, porque está sellada y escondida en parábola. Por eso cada persona interpreta diciendo el significado de esta palabra es esto, o es aquellos, o esta. ¿Sí? Así, cada uno enseña y según mandamientos de hombres y se como agrupan entre ellos. Por eso, antes, al estudiar como Isaías 28, unos decían que la piedra puesta en Sion era un como diamante, otros que era un rubí, y así las opiniones se dividían. En este tiempo daba igual lo que se como creyera, porque no había una respuesta correcta. En este tiempo, Dios dijo que como era en la que no se conocía, no culpaba a nadie. Era porque era una época, era un tiempo en la que estaba bien no saberlo. Pero ahora ya, llegado el tiempo final, llegado el tiempo revelado, y la profecía se ha cumplido, por eso apareció la realidad. Y esta realidad fue comparada con el alimento sólido. Cuando aparece la realidad, lo que sucede es que se separa la respuesta correcta de la incorrecta. En este tiempo, solo se debe comer la respuesta correcta. Solo se debe escuchar la respuesta correcta. Si ya apareció Jesús, es realidad de la piedra de Sion. Y aún así alguien escucha y cree que esa piedra es una diamante, un rubí. Entonces eso sería incorrecto. Esta leche ya pasó su fecha de vencimiento. Por eso Dios dice que no se debe comer desde que comenzó la era de revelada. Para Dios, la leche ya no es la palabra de Dios y el alimento de Dios. Entonces, las personas que solo ven, aprenden y conocen mandamientos de hombre, según Dios, ¿se están comiendo alimento? No. No. ¿Hasta aquí entienden? No. ¿Entienden? Amén. Amén. Bueno, ya. Bueno, entonces, desde la perspectiva de las personas que solo conocían esta leche, ¿hay alimento que puedan comer o no? ¿Entienden esta pregunta? Repita, porfa. Ok. Otra pregunta. Bueno, ya cuando llegó el tiempo revelado, ya aparecerá alimento sólido. Ya por eso, ya no deben comer es de leche. ¿Sí? Desde la perspectiva de las personas que solo conocían esta leche, para ellos, ¿hay alimento que pueden comer o no? Hay alimento. Okay. Alimento sólido. O sea, Pero alimento ellos sólido. no, porque no entendían. Pero tienen discernimiento. Bueno. Alimento sólido. Amén. Sí hacer discernimiento, pero si no lo hace, entonces para ellos no pueden No hay. comer algo, ¿verdad? No lo hay, ¿verdad? Bueno, Depende de cada quien. amén. Ya, por eso, desde la perspectiva de estas personas, los mandamientos de hombre que habían aprendido, enseñado hasta ahora, eran la palabra de Dios. Pero desde el momento en que aparece el alimento sólido, eso
deja de ser alimento que se pueda comer. Entonces, desde la perspectiva de ellos, espiritualmente no hay alimento, no tiene que comer. La clase pasada aprendimos esto, entre las señales de la segunda venida de Jesús. ¿Cómo se llama a falta de alimento? Hambruna. Apostasía. Hambre. Sí, apostasía. Hambre. Hambruna. Hambruna. Sí. Ya, hambre. Sí, significa no tener alimento, es decir, no tener la palabra de Dios y no poder comer la palabra de Dios, porque ya aparece alimento sólido, pero ellos tenían solo alimento, leche. Ya, vamos a ver Amós 8, versículo 11 a 12. Gloria, grupo 4, Gloria, ¿podrías leer, por favor? Sí, pues buenas noches. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo del 11 al 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no lo hallarán. Amén. Amén, amén. Ya. Dice que es hambre por no poder escuchar la palabra de Dios. Este que menciona no es leche, sino alimento sólido, ¿verdad? Eso de hambre y escasez era una señal de la segunda venida de Jesús. ¿Recuerdan? Hemos visto Mateo 24, 10 al 8. No está hablando de no tener comida física para comer. El hambre viene por no poder escuchar la palabra de Dios. Estaban viniendo como el tiempo sellado. Hasta ese momento, la palabra como leche, que se consideraban alimento de Dios. Cuando llega el tiempo final, ya aparece el alimento sólido. Aquellos que hasta entonces se consideraba alimento de Dios, deja de ser alimento. Y ya no queda alimento que se puede comer. Se convierte en un tiempo en el que, aunque quieran como escuchar la palabra de Dios, no pueden encontrarla. Esta es la señal de la segunda venida de Jesús. Por eso se dice que las personas irán de un lado a otros buscando la palabra de Dios, pero no la encontrarán. Van de un mar a otro buscando qué comer, pero al final no pueden encontrar. Este mar también no es física, también tiene un significado espiritual. Esta parte, que después de 3 semanas, un mes, aprender sobre el mar. Entonces, desde la perspectiva de Dios, ¿querrá darles el alimento de Dios o no? Amén. Sí. ¿Dios no quiere? Ya no habrá eso. Claro que Pues ya no habrá eso. Aunque tengan hambre, no habrá hambre. No, ya. Sí, su pueblo estaba buscando su palabra para comer, pero no hay alimento. Entonces, claro que querrá dárselo, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que Dios ya determinó? Determinó el tiempo y prometió dar alimento sólido. Y como aprendimos la vez pasada, enviará el siervo prudente para dar alimento. En caso de primera venida de Jesús, para dar alimento sólido, envió Jesús, ¿verdad? Porque Él llevó la palabra revelada. El dar palabra, alimento a tiempo, como palabra revelada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya me hago entender? Bueno, por eso alimento a tiempo es la palabra revelada. Ya no es la palabra como leche que antes se comía, sino el alimento que Dios quiere dar a sus hijos conforme al tiempo. Entonces, en la segunda venida de Jesús se debe comer este alimento. Y usando la expresión que aprendimos la vez pasada, también se puede llamar el maná escondido. Para ayudarles a entender esto, les explicaré brevemente mediante un esquema de la primera y la segunda venida. Ya, antes de que Jesús
viniera en la primera venida, también existía una era del sellamiento. También en este tiempo enseñaba la historia y las enseñanzas. Lo que ellos no podían conocer era con la profecía. La razón por la que no podían conocer la profecía era porque las palabras proféticas estaban escondidas en parábolas y no podían conocer su verdadero significado. Y al no poder conocer la profecía, lo que como surgía era mandamiento de hombres. Cada uno enseñaba según sus propios pensamientos, se como agrupaban formando diferentes denominaciones. Y usando la expresión de Hebreos, se dice que estas personas como estaban tomando leche. Cuando llegó el tiempo final, Jesús vino como Salvador en la primera venida. Al venir Jesús, ¿en qué se convirtieron las palabras que hasta entonces se consideraban y se consumían como palabras de Dios? Leche. Solo leche. Sí. Alimento sólido. Sí, ya quedaron claramente clasificadas como falsedad, mentira, mandamiento de hombre, como incorrecto. A través de aparecer respuesta correcta, aparecer como Jesús, como realidad, antes como comieron como alimento, todo será mandamiento de hombre, como falso doctrina. ¿Sí? Cuando no había respuesta correcta, no se podía distinguir qué era correcta y que era incorrecto, ¿sí? Pero cuando apareció la respuesta correcta, entonces se separaron claramente lo correcto y lo incorrecto. Por eso esta palabra que antes no tenía ningún problema al ser escuchadas, se volvieron problemáticas cuando apareció Jesús y cuando apareció la respuesta correcta. ¿Ya entiende? Ya, así como la leche, así como la leche que se tomaba se echa a perder con el tiempo y ya no se puede beber. Las palabras que estaban bien escuchar en el tiempo sellado se convirtieron en un alimento que ya no se debe escuchar. Desde la perspectiva de las personas que hasta ahora escuchaban palabras como leche, como esa leche ya no es la palabra de Dios. Eso se convierte en hambre espiritual. En este tiempo, el tiempo que se debe escuchar y comer es la palabra como alimento sólido. Es la palabra de Jesús. Por eso Jesús dijo que él mismo era el pan vivo. Y si aplicamos la expresión de Mateo 24, a la primera venida, la palabra que Jesús daba era el alimento al tiempo que debía comer la primera venida. ¿De quién recibió Jesús este alimento? Dios. De Dios. Según su Padre. ¿Sí? Según Juan 17, versículo 8. Jesús dar su palabra que Jesús recibió por medio de su Padre, o Dios, ¿verdad? Dios se lo dio a Jesús y Jesús lo transmite a los demás. Ahora, ¿qué sucede en la segunda venida de Jesús? La palabra de como palabra revelada de la primera venida que Jesús transmitió, es decir, la palabra de realidad cumplida que apareció al cumplirse la profecía del Antiguo Testamento. Ya no queda como palabra revelada, sino como historia. Y todos enseñaban estas palabras y también enseñaban doctrinas. Pero lo que no podían enseñar correctamente era como esto. Después de que Jesús se fue en la primera venida, dejó varias profecías acerca de la segunda venida de Jesús. Pero como esa profecía también estaba sellada en parábolas, las personas no podían enseñarlas correctamente, las interpretaban y enseñaban según mandamiento de hombre. Por eso cada uno tenía opiniones diferentes y al reunirse entre ellos se formaban denominaciones. En Hebreos capítulo 5, el alimento que se comía y
día, en este tiempo, fue comparado con leche. También en este tiempo, cuando llega el tiempo final, cuando llega el tiempo cumplimiento, cuando llega la segunda venida de Jesús, aparece el siervo fiel prudente. Este siervo no transmite la palabra por voluntad propia, sino que recibe de Jesús, quien es el dueño, quien es su Señor, el alimento a tiempo, lo transmite. También en este tiempo, al aparecer, ¿pueden ver bien? Sí se ve bien. Entonces también en este tiempo, al aparecer el siervo fiel prudente, se separan la respuesta correcta y la correcta. Al alimento que se comía en como el tiempo sellado se convierte en un alimento que ya no se debe comer. Aunque el tiempo era alimento de Dios, al pasar el tiempo, llegar el tiempo final, su fecha de vencimiento terminó. Entonces, ¿de quién pasa a ser ese alimento? ¿De quién pasa a ser? ¿De Jesús? ¿De Dios? De Jesús. De Jesús. Del enemigo. ¿Enemigo? ¿De quién o a quién? ¿De quién? ¿De quién pasa a ser este alimento? Ya, otra vez. De los que conocieron justicia. Otra vez, ya, voy a... Repítanos. De nosotros. Ok, ya, momento, apagar el micrófono. Ya, al alimento que se comía era de tiempo sellado, se convierte en un alimento que ya no se debe comer. Aunque era alimento de Dios, al pasar el tiempo y llegar el tiempo final, su fecha de vencimiento terminó. Entonces, ¿de quién pasa a ser este alimento? Ya no sería de Dios. Ya sería ya solamente como leche nomás, ya los mandamientos de Dios. Porque ya en el tiempo final sería Jesús sería el alimento de Dios y alimento de Satanás. Ya, este leche te hace pasar como el alimento de Satanás. En este momento deben comer alimento sólido. Así es único comida, único alimento. Cuando se cumple la profecía, cuando llegó el tiempo del fin, cuando llegó el cumplimiento de la profecía. Como en primera venida de Jesús y en segunda venida de Jesús. Porque desde el momento en que aparece la respuesta correcta, ¿sí? En que se convierten todos los mandamientos de hombres, se convierte en respuesta incorrecta. Exacto, sí. Por eso no deben tomar leche. Esas respuestas incorrectas obstaculizan el camino hacia la respuesta correcta. Más bien, hacen que las personas se alejan de Dios. Por eso, esto se convierte en alimento de Satanás, que enseña mandamientos de hombre y mentiras. Aunque haya llegado el tiempo de la revelación, las personas que siguen escuchando palabras de la era del sellado, como leche, quedan en la posición de que el alimento de Dios que antes comían y bebían ya no es alimento de Dios. Por eso ya no tienen alimento que puedan comer. Y a esto se le llama espiritualmente hambre. Y se dice que estas cosas deben suceder necesariamente en la segunda venida de Jesús. ¿Lo entienden? ¿Pero en qué tiempo estamos ahorita? Ya, por eso. Es muy importante esta pregunta. Por eso, ustedes así mismo, cuando escuchan palabra, deben discernir. Ya, yo siempre menciono, ya desde hoy, iniciar ese como tiempo revelada. Entonces, usted puede creer 100%. No. Si de repente, su pastor, decir, hoy, segunda venida de Jesús, ¿pueden creer? No. Estamos en el tiempo del sellado. Debemos entonces estamos en el tiempo del sellado. solo alimentarnos de
la palabra de Dios impartida por una persona de Dios. Y tenemos que tener nosotros, ahora que conocemos algo, el discernimiento para saber si es de Dios o es de Satanás. Saber si es un alimento sólido o si es leche lo que me está dando este pastor. Tengo que contrastar lo que él me dice con la palabra que es la Biblia. Ya, bueno, sí. Por eso tenemos que escuchar las palabras. Este pastor, esta persona viene de Satanás, de Dios. Por medio de su palabra tenemos que discernir, porque por medio de esta palabra pueden conocer su espíritu. Este espíritu acompaña este espíritu de Dios o espíritu de Satanás. ¿Sí? Por eso el alimento de Dios, alimento sólido, alimento a tiempo, es un testimonio, testificar el cumplimiento de las profecías. ¿Sí? Ya, siguiente, por eso, ya en segunda venida de Jesús aparece el siervo fiel prudente, ¿sí? Quien da alimento sólido. Pero sería bueno que solo existiera este siervo, pero también hay siervos opuestos, se llama siervos malos. Vamos a ver, 48 al 51. Grupo 3, Jonathan, ¿puede leer, por favor? Jonathan Jaramillo. Amén. Buenas noches, hermanos. Mateo 24, 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bien, gracias. Ya, hay un siervo malo. ¿Qué dice el siervo malo? Dice que el Señor tarda en venir. ¿Qué significa eso? La venida de Jesús, la venida del Señor, se le pide a la segunda venida del Señor, pero estos como siervos malos y perezosos, como dice que tarde en venir. Es decir, que todavía no es el tiempo de la segunda venida. Por eso dice que golpea a sus compañeros y come y bebe con los como borrachos. ¿Cuál es la razón de golpear a sus compañeros? Con siervos. ¿Cuál es la razón de golpear? La demora de que no llegue. Para que no se... ¿Cree que no hay castigo? No hay castigo. ¿O es también una razón? Bueno, sí, es una razón, ¿sí? Cuando antes de venir su Señor, no hay castigo. Por eso sigue su acción malo, ¿verdad? Ya, los compañeros como golpeados por este siervo malo y también está en la misma posición de siervos. ¿Por qué los golpean? Los golpea porque no le agrada. Si pensamos por qué no le agrada, se está diciendo que la segunda venida tardará y que todavía no es el tiempo, pero no le gusta que el siervo fiel y prudente está haciendo el trabajo porque el Señor está.